Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Viviana Jiménez, soy alumna de la carrera de Derecho y en esta materia de Sociología Jurídica vamos a ver un poquito sobre la exclusión económica. Un poco vamos a ver la creación, desde la creación de nuestra República del Ecuador, con su primera Carta Magna, que fue en 1830. Aquí he puesto el artículo 12, donde se puede ver claramente un poco de esta exclusión económica, ya que para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía, en el literal 2 nos dice que se debía tener una propiedad raíz, un valor libre de 300 pesos o ejercer alguna profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero. Pues de esta manera vemos que solamente las personas de clase alta podrían acceder a este tipo de goce de derechos. Y en el literal 3 tenemos saber leer y escribir, que es otro factor de exclusión, pero ya en cuanto a la exclusión educativa, que veremos un poco más tarde. En las otras constituciones vemos también en otros artículos que disponen casi lo mismo, solamente varía en cuanto a la edad para ya entrar en el pleno goce de los derechos, pero en cuanto a las propiedades y y a los recursos económicos, también se sujetan casi que a lo mismo. Nos dice que debía tener un valor libre de 200 pesos en la Constitución de 1835, lo mismo en la de 1843 y en 1845 lo mismo, pero ahí también nos dice tener propiedades raíces, es decir, ya más de una, y sobre todo también tener una profesión. Y como va evolucionando pues nuestra sociedad, vemos que ya estipula en el literal 2 que es ejercer una profesión científica. Pero ya terminando el siglo XIX, toma fuerza el liberalismo político en Latinoamérica, especialmente México, Argentina y Colombia, y por supuesto en nuestro país. Tanto así que con la Revolución Liberal en 1895, pues ya en el año 1897 se promulga la nueva Carta Magna con estas ideas liberales, con el fin de evitar un poco estas exclusiones y que la mayoría pues también tenga derechos de ciudadanía, porque antes se tenía que los ciudadanos tenían que profesar la religión católica, pero cuando entró la revolución liberal, esta puerta se abrió para que independientemente del culto que se profesara, pudiera ser pues ciudadano. Y aquí tenemos en el artículo 8, para ser ciudadano se requiere la edad de 18 años, saber leer y escribir. Ahí todavía estaba presente esta exclusión en cuanto a la educación. ¿Y por qué hemos tenido todavía esta situación de desigualdad? Pues esto venimos arrastrando desde la época colonial, ya que como hemos sido un país explotado y colonizado, es que también hemos caído en estas clases sociales muy marcadas. En primer estatus estaban pues los españoles y los criollos y abajo en la clase social más marginada estaban los mestizos, los indígenas y los esclavos. Claro que los esclavos pues ya se desapareció esta figura en 1851, pero aún así seguían con la marginación en cuanto a ellos, a pesar de tener esta libertad, aún seguían en esta clase social baja. Y un poco esto se acentuó con el auge cacautero, especialmente en la costa. Sabemos que hubo una gran demanda por parte de Europa y Estados Unidos que querían mucho este producto del cacao y pues como se da mucho en la costa, los terratenientes aprovecharon esto y es así que aumentó la producción en los ríos, Guayas y Manabí. De esta manera también las personas de otras partes del país migraron para tener una oportunidad de trabajo con estos grandes hacendados. Pero eso también llevó a que estas personas fueran explotadas y se quedaran también en esta clase social baja y muchas veces ellos estaban ligados a las tierras
de los terratenientes, porque tenían que pagar estas deudas y a veces era imposible de cargar. Y entre estas personas que eran los trabajadores, pues estaban los indígenas y otras personas de clases marginadas. Pero también se dio un crecimiento del grupo de maestros y operarios de los gremios artesanales. Se fortaleció también la clase comerciante y por supuesto también creció la élite de la costa, creándose así una clase dominante mercantil. En cuanto a la sierra, también estaba muy marcada esta parte de dominación de parte de los terratenientes hacia los agricultores, porque como ellos eran la principal mano de obra para poder llevar esta economía hacia lo alto, por el cultivo del maíz, de las papas, el trigo, cebada y otros alimentos para el mercado local. Y estos grandes hacendados, pues tenían ya desde sus antepasados estas tierras, pues pasaban a ser herederos y ellos seguían gozando de este estatus siempre privilegiado frente a los indígenas, que era la clase explotada y trabajadora, que también estaban en una condición de servilismo. Y como habíamos mencionado en alguna de las constituciones anteriores, donde todavía estaba muy marcada esta desigualdad económica, podíamos ver claramente la desigualdad en la educación, perdón, en los requisitos para ser ciudadano. Nos decía que tenían que ser una persona que sepa leer y escribir, y no todos tenían este acceso, pues había una desigualdad en la educación. Por lo tanto, si ellos no sabían leer y escribir, no podían entrar en pleno goce de sus derechos. Y allí entra un poco también esta desigualdad económica, ya que las personas de clase social alta tienen más oportunidades para estar en colegios que son mejores, frente a los indígenas que ni siquiera tenían acceso a una educación para sus necesidades, puesto que ellos también tenían su propio idioma, ¿no? Sabemos que tienen su lengua madre, el quichua, y ellos no tenían esta oportunidad frente a los criollos y a los españoles de la clase alta. Aquí vemos unas pequeñas características, las diferencias entre la educación privada y la educación pública. La educación privada ofrece mejores instalaciones, materiales de calidad, mejores métodos pedagógicos, mayores posibilidades de acceso a la educación superior. En cambio, la educación pública falta infraestructura, hay escasez de materiales y formación docente insuficiente. También las personas de, de estas condiciones de las zonas rurales no tienen pues ese acceso como en las grandes ciudades, que es más fácil llegar a estos entornos. En cambio, en la zona rural tenían que movilizarse pues en caballo y en otras, o incluso caminando, ¿no? Porque no tienen las carreteras y el acceso como en las grandes ciudades. Y esto nos lleva otra vez a un círculo vicioso, porque si no tengo ese acceso a una buena economía, no puedo acceder a una educación privada y privilegiada y tampoco podré reclamar mis derechos. Eso nos lleva pues a que esta exclusión social siempre sea también en una exclusión económica y exclusión educativa, porque tienen este obstáculo de ingresar a una educación de calidad. Sí, muchas gracias y esto es un poco lo que hemos querido expresar en esta exposición, que va de la mano la exclusión económica con la exclusión educativa.